A veces una sola frase puede desgarrarte más que una herida abierta. No hace falta que alguien te grite, te insulte o te golpee. Basta con que te mire y, frente a todos, convierta tu alma en cenizas. La mía fue: mi esposa solo es bonita cuando se apagan las luces. La pronunció Sergio, mi marido, alzando su copa de vino como si brindara por una gran verdad. Estábamos en una elegante cena con su equipo de trabajo, en el centro histórico de Valencia, un lugar donde las paredes aún conservan secretos de siglos pasados, pero esa noche el único secreto que se rompió fui yo. Todos rieron, como si él hubiera contado un chiste inofensivo, como si no me hubieran apuñalado el alma con cada carcajada. Yo sonreí, una sonrisa tan perfectamente ensayada como mi maquillaje. 8 años de matrimonio me habían convertido en una actriz sin escenario, una mujer que sabía cuándo fingir, cuándo callar, cuándo aceptar sin rechistar. Tenía una servilleta en el regazo y con ella escondía el temblor de mis dedos. Sergio se deleitaba con la atención, disfrutaba humillarme con elegancia, como si eso lo hiciera más interesante, más carismático. Una mujer de la mesa de al lado me miraba, no se reía. Su expresión era serena, inquisitiva. Más tarde me enteraría de que se llamaba Lidia Navarro, una reconocida directora teatral. En ese instante solo me miró. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien veía más allá de la fachada. Sergio siguió bromeando sobre mí durante toda la noche, sobre cómo me vestía, cómo hablaba, lo aburrida que era mi vida como contadora en una firma pequeña de barrio. Cada palabra era una flecha clavada en lo poco que quedaba de mi autoestima. Yo me limité a asentir. Era más fácil que discutir. Siempre había sido más fácil. Volvimos a casa en silencio. Él silbaba, como si la velada hubiera sido un éxito. Yo me miré al espejo del baño. Vi a una mujer de 33 años que se había olvidado de quién era. Mis ojos, una vez vivos, estaban opacos. Mi reflejo me preguntaba en silencio: ¿cuándo te rendiste? No dormí esa noche. Me quedé con los ojos abiertos, recordando las clases de interpretación que había empezado a tomar los martes y jueves en un centro cultural cercano al puerto. Sergio pensaba que era yoga. Nunca se interesó en saber más, y eso me daba libertad. Mi maestro, Joaquín Silva, decía que el dolor auténtico se convierte en arte, que las mejores actuaciones nacen del sufrimiento real. Nunca le hablé de Sergio, pero sé que él intuía algo. Cada vez que representaba una escena de una mujer atrapada, herida, humillada, Joaquín me miraba en silencio, como si supiera que mi interpretación no era fingida. A la mañana siguiente sonó mi teléfono. Número desconocido. Era Lidia Navarro. Recordó mi nombre. Me dijo que había algo en mí que no podía dejar pasar, que buscaba una actriz para una obra intensa, que quería verme, hablar. Mi corazón se desbocó, no por emoción, por miedo. Por primera vez, alguien veía algo en mí que ni yo misma recordaba que existía. Esa noche, mientras Sergio dormía, leí el guión que me envió Lidia por correo. La protagonista era una mujer que había vivido bajo la sombra de un hombre que la hacía sentir invisible. Una mujer que finalmente despertaba. Era como si alguien hubiera escrito mi vida en un papel, palabra por palabra. Durante días dudé. Me decía a mí misma que no era suficiente, que no tenía talento, que no tenía edad, belleza, coraje. Pero cada vez que ensayaba el monólogo frente al espejo, mi voz temblaba menos. Empezaba a sentir que esa mujer que hablaba era yo. Me levantaba más temprano para correr en el malecón, hacer ejercicio antes de que Sergio despertara. Había empezado a comprarme ropa nueva, pequeños detalles que pasaban desapercibidos para él, pequeños actos de rebelión silenciosa. Yo empezaba a renacer sin que él lo supiera. Sergio comenzó a notarlo. Me preguntó si alguien me gustaba en el trabajo. Me dijo que no valía la pena que me arreglara tanto, que al final del día seguía siendo yo. Sus palabras, las mismas de siempre, ya no dolían igual. Empezaban a sonar lejanas, casi como el eco de un recuerdo que ya no me pertenecía. Cuando Lidia me confirmó que la audición sería en 2 semanas, inventé una excusa para viajar a Madrid.
Le dije a Sergio que mi prima estaba enferma. No hizo muchas preguntas, nunca las hacía. A él le bastaba con saber que yo no interfería en sus planes. Esa noche escondí el guión bajo la ropa de mi maleta. También guardé una fotografía que Joaquín me había tomado en una clase. En ella, por primera vez, me vi fuerte, determinada, real. Me quedé despierta hasta tarde, repitiendo el monólogo una y otra vez. No sabía si estaba lista, pero sabía que ya no podía seguir viviendo así. El teatro estaba ubicado en una callejuela antigua de Lavapiés. Se llamaba Teatro del Aljibe, un espacio pequeño pero con historia en cada grieta de sus paredes. Al llegar, Lidia me esperaba en el vestíbulo, rodeada de afiches de obras pasadas, voces pasadas, vidas que habían cambiado allí, bajo luces suaves y aplausos sinceros. La sala de ensayos era modesta, con un suelo de madera crujiente y cortinas negras que colgaban como secretos. Me entregaron un número. Había otras 10 mujeres esperando, todas bellas, carismáticas, jóvenes. Algunas ensayaban en voz baja, otras repasaban líneas sin moverse. Yo me sentía como una intrusa, como una contadora que se había colado en un mundo que no le pertenecía. Cuando pronunciaron mi nombre, las piernas me temblaron. Lidia me esperaba con una mirada cálida, como si su sola presencia me dijera, tú puedes. Me pidió que hiciera el monólogo de Clara, la protagonista, en la escena donde confronta a su marido por años de abuso silencioso. Cerré los ojos y comencé. No era Clara, era yo. Cada palabra que salía de mi boca era un susurro que se transformaba en grito. Cada frase era una piedra que me quitaba del pecho. Cada mirada al vacío era un reflejo del espejo de mi vida. Cuando terminé, la sala estaba en silencio. Un silencio denso, respetuoso, verdadero. Lidia solo dijo, el papel es tuyo. No entendí bien cómo llegué al tren de regreso. Lloré en el baño del vagón mientras el paisaje pasaba rápido por la ventana. Lloré porque por fin algo cambiaba, porque algo dentro de mí despertaba. Al llegar a casa, Sergio ni se inmutó. Apenas levantó la vista del móvil para preguntarme si mi prima se sentía mejor. Le mentí otra vez y me di cuenta de que no me sentía culpable, me sentía libre. Por primera vez, el engaño era mi refugio. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Ensayos, clases más intensas con Joaquín, trabajo de oficina. Me desdoblaba en 2 versiones de mí, la mujer sumisa que cocinaba, lavaba, sonreía y aguantaba, y la otra, la que crecía cada noche sobre el escenario, la que se encontraba a sí misma en cada ensayo. Sergio comenzó a inquietarse. Una noche encontró una libreta de notas con frases del guión. Me preguntó qué era. Le dije que eran ejercicios de yoga, mantras de respiración. Me miró con sospecha, pero no insistió. Aún no entendía que ya no podía detener el cambio. Empecé a guardar dinero en una cuenta secreta. Era poco, pero era mío. También contacté a una amiga de la universidad que trabajaba en una correduría de seguros. Me habló de alquileres pequeños en zonas tranquilas de Madrid. Yo escuchaba en silencio, tomando nota, como si planeara la vida de otra persona. Pero no era otra, era la vida que iba a rescatarme. El día del primer ensayo general de la obra, Lidia me llevó aparte. Me dijo que unos productores del canal regional asistirían al estreno, que estaban interesados en adaptar la obra al formato televisivo, que tal vez había algo más para mí. No sabía si alegrarme o entrar en pánico. De vuelta a casa, Sergio me esperaba con la cena servida. Había cocinado, como en los viejos tiempos, intentando crear una escena de normalidad. Me ofreció vino, me dijo que notaba cambios en mí, que lo preocupaba mi desconexión emocional. Yo asentí. Lo dejé hablar. En mi interior lo único que pensaba era, estoy cada vez más lejos de ti. Esa noche, mientras él dormía, abrí el portátil y escribí una carta. No para él, para mí. Una carta de despedida. Palabra por palabra, línea por línea, vacié el dolor, el miedo, la rabia contenida. La guardé en una carpeta con nombre falso. Documentos fiscales 2021. No estaba lista para entregarla,
pero saber que existía era suficiente. El día del estreno llegó como una ráfaga. El camerino era una caja llena de luces, maquillaje y nervios. Joaquín estaba allí, repasando mis gestos, calmando mi voz. Lidia me tomó de las manos antes de salir al escenario. Me dijo que, pasara lo que pasara, ya había ganado. La sala estaba llena. Vi rostros desconocidos entre las sombras y de pronto, entre ellos, vi uno conocido, Sergio. Había venido sin avisar. Se sentó en la tercera fila, con los brazos cruzados y la expresión vacía. No sé si alguien lo invitó o si descubrió todo y decidió comprobarlo por sí mismo, pero allí estaba. Yo ya no podía escapar. Se alzó el telón. Durante hora y media fui clara. Lloré, grité, amé, sobreviví. Sentí cada palabra como un eco que salía desde mis entrañas. Cuando terminé el monólogo final, el aplauso fue como una ola que me empujó hacia adelante. Un aplauso que no me juzgaba, que no se burlaba, que no me invisibilizaba. Un aplauso real. Cuando salí al vestíbulo, Sergio me esperaba. Su expresión había cambiado. Ya no era arrogante, era pequeña, como si no supiera qué decir. No le di oportunidad. Caminé de largo. No lo saludé. No lo invité al hablar. Yo había terminado. Después del estreno, todo cambió. Al día siguiente, Lidia me llamó temprano. Me dijo que los productores estaban impresionados, que querían verme, que no era solo una posibilidad, era una oferta concreta, una miniserie inspirada en la obra, y yo en el papel principal. Recuerdo que me quedé en silencio, el teléfono en la mano, la mirada fija en la cafetera. ¿Cómo le explicas a tu corazón que por fin llegó lo que tanto esperabas cuando ni siquiera sabías si lo merecías? Dije que sí, con voz temblorosa, pero segura. Volví a casa como una fugitiva. Sergio no estaba. Revisé mis cosas, abrí la carpeta oculta y releí la carta. La actualicé. Añadí una línea. Ya no es miedo lo que siento, es certeza. Durante días evité cualquier confrontación. Fui amable, cauta. Escondía la alegría con una máscara neutra, pero ya no era la misma, y él lo notaba. Una noche, mientras preparaba la cena, me preguntó directamente, ¿en qué estás metida? Su tono no era de curiosidad, era de control, de sospecha. Le respondí que seguía con mis clases, que necesitaba algo mío, que me sentía bien, demasiado bien según él. No te reconozco, dijo. Pensé, exacto, no me reconoces porque ya no soy tu sombra. Días después me confirmaron la fecha de grabación del primer episodio piloto. Firmamos contrato, una cifra modesta pero para mí era una fortuna. Lo suficiente para marcharme, lo suficiente para no mirar atrás. Sergio lo descubrió, encontró los papeles, los contratos, los guiones, las notas de personaje, todo. Me esperó en casa. El salón estaba en penumbra, las hojas esparcidas sobre la mesa. Cuando entré, su mirada me atravesó como un cuchillo. Me pidió explicaciones. Gritó, me acusó de mentirosa, de traicionera. Me preguntó si estaba con otro hombre, si alguien me había metido ideas raras. Le dije la verdad, le dije que estaba harta, que llevaba años desapareciendo poco a poco, que él me había hecho invisible, que me había convertido en alguien que se odiaba cada mañana. Su rostro se transformó, como un cristal que se resquebraja desde dentro. Me insultó, me humilló con palabras que ya no me herían como antes, y luego cruzó el límite, me abofeteó. El golpe no fue fuerte, fue la sorpresa lo que me paralizó. En 8 años nunca me había tocado así. Su violencia siempre fue de otra clase, más sutil, más cobarde. Pero esa noche sus límites se rompieron, y con ellos también los míos. Me miró, asustado, arrepentido. Murmuró mi nombre. Yo no dije nada. Solo me llevé la mano a la mejilla, lo miré con una calma helada y me marché al dormitorio. No lloré, no grité, no huí. Esa noche no dormí, empaqué. Guardé mis cosas en 2 maletas, lo esencial, lo vital. A la mañana siguiente, cuando él salió para el trabajo, llamé a Lidia.
Le pregunté si conocía algún piso de alquiler cerca del set. Me dio 3 opciones. Elegí uno, firmé el contrato esa misma tarde. Volví a casa solo para escribir la carta definitiva. Sergio, cuando leas esto, ya no estaré aquí. No me busques. No es impulso, es decisión. Me voy porque merezco vivir, porque merezco respetarme. Me voy porque aprendí a verme con mis propios ojos, no con los tuyos. Clara, Clara. Sí. Ya no era Alba, mi verdadero nombre. Era Clara, porque Clara sabía lo que quería, sabía lo que valía, sabía cuándo era el momento de irse. Me instalé en mi nuevo apartamento, pequeño, con una cocina estrecha y una cama sin respaldo, pero era mío. Allí, entre cajas sin abrir y ventanas con cortinas baratas, sentí algo nuevo, alivio. Respiré como si no lo hubiera hecho en años. Empecé de nuevo, sin miedo, sin permiso, sin cadenas. Sergio, por supuesto, no tardó en buscarme. Llamadas, mensajes, correos, insultos, súplicas, promesas, silencios prolongados seguidos de amenazas veladas. Todo el repertorio de un hombre que se da cuenta de que ya no tiene poder. Una noche apareció frente al edificio. Me esperó. Quería hablar. Me dijo que era un error, que me necesitaba, que no podía vivir sin mí. Le respondí que esa dependencia no era amor, que la necesidad de controlar no era ternura y que yo no era suya. Nunca lo fui. Solo fui alguien que se perdió creyendo que debía agradar a toda costa. Después de eso desapareció. Y yo comencé a existir de verdad. Las grabaciones empezaron. El primer día de rodaje fue una locura. Cámaras, luces, maquillaje, vestuario. Yo, en medio de todo, temblando por dentro pero erguida por fuera. Conocí a Diego, mi coprotagonista, un actor con años de experiencia, amable, generoso. Me tomó bajo su ala, me enseñó sin condescendencia. En el set todos me llamaban Clara y yo dejé de corregirlos, porque Clara ya no era un personaje, era quien yo siempre debí ser. Los días comenzaron a desdibujarse entre guiones, llamadas, escenas y maquillaje. Me despertaba a las 5, con la garganta seca por los nervios y el corazón galopando, pero también con una sensación nueva, poderosa, casi adictiva, propósito. Cada jornada de grabación era una victoria silenciosa. Cada escena donde Clara se defendía, cada línea donde alzaba la voz, era una cicatriz que se cerraba en mí. El personaje me empujaba a ser valiente en la vida real y yo, a cambio, le entregaba cada parte de mi alma. Con Diego creamos una complicidad rara, limpia, sin necesidad de máscaras. Él me veía sin morbo, sin intención. Solo veía a una mujer reconstruyéndose desde las cenizas. Me ayudó a moverme frente a las cámaras, a respirar entre tomas, a soltar los hombros cuando la tensión me devoraba. Me enseñó que no era necesario ser perfecta, solo auténtica. Un día, mientras revisábamos el calendario de grabaciones, Lidia se acercó emocionada. Me dijo que la serie tendría una premiere especial en el Teatro Real. El canal quería hacer un lanzamiento en grande, con prensa, alfombra roja, invitaciones personalizadas. Sentí el vértigo de una caída libre. Pasé semanas preparando todo, vestido, peinado, maquillaje, pero no era vanidad, era algo más íntimo. Por fin tenía permiso de ocupar espacio, de ser vista, no como una esposa decorativa, no como una sombra con rostro bonito, como una mujer real. La noche de la premiere fue irreal. El Teatro Real estaba iluminado como un palacio moderno. Al bajarme del coche de producción, sentí los flashes cegadores. Escuché a la gente gritar mi nombre. Vi los micrófonos alzarse como flores eléctricas. Quise correr, pero no lo hice. Caminé, lenta, firme, con la espalda recta y la mirada al frente. Lidia me esperaba en la entrada. Me susurró, «Estás hermosa». Pero más que eso, «Estás presente». Yo sonreí, de verdad, no como antes, no como cuando fingía. Adentro, entre los rostros conocidos del mundo de la televisión, lo vi. Sergio,
Estaba al fondo del salón, había conseguido una entrada, no sé cómo. Su expresión era indescriptible, mezcla de confusión, nostalgia y un miedo que jamás le había visto. No le temía a mí, le temía a lo que yo me había convertido. Nuestros ojos se cruzaron y lo supe. Él entendía. Entendía que había perdido algo irrepetible, que lo había dejado ir no por capricho, sino por dignidad. La proyección comenzó. La sala quedó en silencio mientras aparecían las primeras escenas. Mi voz en off, Clara corriendo bajo la lluvia, la violencia callada, la esperanza renacida, y en la pantalla, yo. Pero no la mujer tímida que él recordaba, era otra, entera, íntegra. Al final del episodio el público aplaudió de pie. Nunca olvidaré ese momento, no por la ovación, sino porque entre toda esa gente entendí que no estaba sola, que ya no necesitaba que alguien me validara, yo era suficiente, por fin. Después de las entrevistas, salí a respirar al callejón lateral del teatro. Quería estar sola unos minutos. Y entonces, como era inevitable, Sergio apareció. No traía sarcasmo, no traía excusas, solo cansancio, dolor y una pregunta. ¿Eres feliz? No respondí de inmediato. Pensé en mi apartamento pequeño pero mío, en mis mañanas con café sin reproches, en los ensayos donde podía equivocarme sin miedo, en Diego enseñándome a respirar, en Lidia mirándome con respeto, en el reflejo de mi rostro en los carteles. Y le dije, soy libre, y eso es mejor que feliz. Se fue sin más, sin gritar, sin culpar, como si por fin entendiera que no había marcha atrás. Días después recibí una llamada del hospital. Mi madre vivía sola, lejos, en un pueblo costero. Los vecinos la encontraron desorientada. Diagnóstico: demencia en etapa inicial. Me trasladé de inmediato. Entré en su habitación blanca, aséptica, y ella apenas me reconocía. Pero sonrió, me tomó de la mano y murmuró: «Mi niña hermosa, siempre fuiste valiente». Esas fueron sus últimas palabras coherentes. Durante semanas la acompañé. Leía guiones a su lado, le hablaba de todo lo que vivía, como si pudiera entenderme desde un rincón secreto de su memoria. Ella no estaba del todo, pero yo sí. Y eso bastaba. Cuando murió, el funeral fue sencillo. Pero no estuve sola. Lidia fue, Diego fue, parte del equipo de producción. Algunos vecinos que me reconocieron de la serie me abrazaban como si nos conociéramos desde siempre. Yo ya no era una isla. Un mes después, firmé contrato para una película que se grabaría en Sevilla. Antes de irme, hice algo importante. Establecí un pequeño fondo para familias de pacientes con demencia en hospitales públicos. Lo llamé Luz Clara, porque eso era ella y eso era yo. Me despedí de Madrid caminando por las mismas calles donde había llorado hace un año. Esta vez no había tristeza, solo una gratitud inmensa por todo lo que me había roto, porque de esos pedazos me construí con mis propias manos. Antes de tomar el tren, pasé por el Teatro del Aljibe. Joaquín me esperaba. Me abrazó como se abrazan los maestros a las alumnas que ya no necesitan clases. Me dijo: ¿sabes qué es lo más increíble de todo esto? Que no esperaste un salvador, te salvaste tú sola. Y yo asentí, porque era cierto. No fui rescatada, fui rescatadora de mí misma.